la enfermedad ácido Pérez. ¿Cómo se convulsiona todo el estómago? Hemos visto que tiene las tres fases, ¿verdad? La fase cefálica, la fase gástrica y la fase enteral o intestinal. En la cefálica nada más la percepción de los olores y todo eso hace que se secrete ácido gástrico. Y el ácido gástrico tiene un pH de 3 en condiciones normales. Aquí no hay respuesta, solamente es respuesta al estímulo simpático, apagado. Y aquí hemos visto que los efectores principales son el calcio y a través de el sistema acetilcolina, etc. También entra el sistema enterocromafin a través de la respuesta inflamatoria, ¿verdad? En la fase gástrica funciona siempre y cuando esté el alimento. Ese alimento tiene un pH dependiendo al hábito y costumbre del paciente. Este alimento puede ser alcalino o puede ser ácido. Cualquiera de los dos, de cualquier manera, tiene un pH. Tiene una osmolaridad. Puede ser hiperosmolar o puede ser hiposmolar o isoosmolar. Y tiene un factor mecánico que contribuye a lo que nosotros llamamos factores defensivos y agresivos en la mucosa del estómago. Por ejemplo, en nuestra dieta, los picantes, ¿verdad? En otros, los cafés, los chocolates. En algunos, el alcohol, el tabaco y los medicamentos. Decimos mecánico porque de acuerdo a la actividad química o bioquímica va a producir un efecto en la célula parietal y por tanto su producción de ácidos. Entonces, esta fase gástrica empieza cuando el alimento cae y se va a formar lo que nosotros llamamos bolo alimenticio. Y hemos visto que aquí entra el tema de motilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El esfínter esofágico inferior se cierra. Tiene más o menos 10 centímetros de agua de presión. Entonces, se abre para recibir el alimento, se cierra para evitar el reflujo. E inicia la peristalsis en 3 movimientos, y que sería hacia distal, o sea, los movimientos de propulsión, los movimientos de mezcla y los movimientos de retropulsión. Es decir, que este alimento va a ir, venir, mezclarse, ir y venir. Entonces, esa es la razón. Durante todo esto hay actividad del pH. Cuando llega al píloro, el píloro funciona como una bomba pilórica. Y esta va a permitir el paso de un pequeño fragmento de este alimento, con las mismas características. ¿Ya? Mecánicas, pH molares, etcétera, etcétera. Cantidad, calidad. Entonces ya son 2 factores. Este que es uno de los principales, esto que va a depender también, además de estos, ya va a depender de la bomba de potasio a
TPasa. Ya va a depender también del sistema heterocromatín. Cuando hablamos de esto estamos hablando de los receptores H2. El calcio, peor si está presente aquí. Y nuevamente el estrés, etcétera, etcétera. Lo mismo va a suceder en el duodeno. En el duodeno tenemos la vía biliar y el páncreas. Entonces aquí este pequeño fragmento produce una serie de elementos, peptinas. Las células S producen secretina, la colecistocinina, la somatostatina, etcétera, etcétera. Todos estos ya funcionan a nivel de las glándulas del sistema biliar, hígado y páncreas. Entonces todo se junta aquí y aquí se forma lo que llamamos químico, que ya es una sustancia alimenticia. Esto es lo que debería suceder normalmente. Aquí entra en juego lo que hemos visto, el vaciamiento gástrico, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahora en condiciones de enfermedad? El juego es de factores agresivos contra factores defensivos. Generalmente los agresivos son los hábitos y costumbres que dependen de región en región, dependen de la idiosincrasia de la población, del tipo de alimento, del tipo de costumbres, etc. También va a depender de los hábitos del paciente. El alcohol y el tabaco se han relacionado mucho a la enfermedad ácido péptica y al cáncer gástrico, ¿no? Se ha hablado principalmente del tabaco. Dentro de los medicamentos, los AINES, los primeros. También están los corticoides y aquellos que cumplen las condiciones estas en su absorción y su mecanismo de farmacodinámica. ¿Cuáles son los defensivos? Los defensivos serían propios de la mucosa gástrica, que en este caso sería el mismo pH. Cuando baja de 3 se inactiva, se inhibe. Otro mecanismo defensivo es el bicarbonato y el moco epitelial. Produce una película que se impregna en el estómago y evita que el ácido queme el epitelio. Hay otros factores como ser la circulación, el buen estado de los vasos, la capilaridad. Entonces sí es importante el desestrés, ¿no? La oxigenación. Las vitaminas, la vitamina C se ha relacionado mucho con un factor defensivo epitelial propio del estómago. Y obviamente corregir los hábitos y costumbres, esos son los pilares del tratamiento. Cuando uno de estos falla, entonces aparece lo que nosotros llamamos enfermedad ácido péptica. Un montón de patologías, las cuales nos interesan a nosotros: la úlcera péptica. No nos interesa mucho la gastritis, no nos interesa mucho las alteraciones de las gastroparesias, pues el reflujo, etcétera, etcétera. No nos interesa esto, la úlcera péptica.
Durante mucho tiempo, la historia natural de las úlceras definen a esta como una solución de continuidad. Es decir, no hay continuidad en cierta barrera, en este caso del epitelio gástrico. ¿Qué necesita para hacer úlcera? Que no haya continuidad. Si hay esto, una disrupción, un crecimiento, una hiperplasia, etcétera, etcétera, no es úlcera. Puede ser erosión, escoriación, cualquier cosa. Entonces tiene que haber esta solución de continuidad. Y al haber esta solución de continuidad, entonces ya no hay esta barrera protectora. Entonces el problema se eterniza, ¿verdad? Mayor ácido, mayor daño, apenas empieza a regenerar, nuevamente se va a profundizar. Entonces la úlcera péptica ha sido uno de los mayores problemas en el estómago. En estas primeras fases, ¿qué produce la úlcera? 3 condiciones: el sangrado o hemorragia, la perforación y la obstrucción. El sangrado, siempre y cuando afecte algunos vasos, hemos visto que el estómago está bien irrigado, entonces puede ser un sangrado leve, puede ser moderado o uno severo. Es decir, que el paciente se puede morir con un shock hipovolémico. La perforación es cuando se perpetúa la solución de continuidad y atraviesa, ¿no?, las capas del estómago y se perfora. Y la obstrucción es cuando esta úlcera cicatriza, y al cicatrizar retrae el tejido, y entonces va a producir una zona estenótica. No pasa el alimento, por tanto, el paciente vomita todo lo que come. Es progresivo, nunca es súbito. Entonces, primero pasan los sólidos, líquidos, después se cortan los sólidos, ya no pueden pasar los sólidos, pero sí los líquidos, y finalmente nada de los líquidos. Entonces, esa es la enfermedad obstructiva. Y finalmente viene lo que es el cuadro aparatoso, ¿no? Y viene lo que nosotros llamamos enfermedad acidopéptica quirúrgica. Son las 3 condiciones. Tomemos en cuenta ahora que hasta esta fase, el pilar del tratamiento eran los bloqueadores H2. Hemos hablado de ellos, que eran la ranitidina, famotidina, simetidina, para disminuir el ácido gástrico. Modificar los hábitos y costumbres, que evite el alcohol, si toman medicamentos, tratar de que sean recubiertos, darle protectores gástricos. Entonces, los protectores que eran el bismuto, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, y hoy por hoy tenemos los geles, ¿no? La cementicona o la dimeticona. El aluminio da estreñimiento, el magnesio diarrea, y hoy en día se combinan para que no tengan ninguno de los efectos. Y el otro pilar del tratamiento, entonces, era
los prokinéticos. ¿Qué hacen los prokinéticos? Que los alimentos no permanezcan mucho tiempo en el estómago, se vayan rápido. Es decir, que relajen el píloro, aumenten la peristalsis. Entonces, esto es, aquí está la domperidona, la metoclopramida, la doctora tenía que decir. No vino la doctora Guerra por aquí. La domperidona, hoy en día, el cisapride, que ya no se utiliza por su relación con el infarto, y la metoclopramida, que a veces puede tener alteraciones con la dopa, ¿no? Hasta que alguien descubre lo que es el Helicobacter pylori, que también ustedes ya lo conocen. Es una bacteria flagelada que produce una inflamación crónica en el estómago. Se mete por debajo de la mucosa y produce inflamación. Y al decir inflamación estamos hablando de toda la cascada de la inflamación. Y se ha visto que más del 50% de los casos son por culpa del Helicobacter pylori. Y dependiendo de la región, por ejemplo en duodeno es mayor al 60 y en estómago mayor del 50. Pero hay condiciones o edades grupales donde esto puede subir hasta el 70 u 80%. Simétrico. Entonces, por mucho, el Helicobacter pylori es el principal responsable de la enfermedad ulcerosa péptica. Entonces, ¿quién mata al Helicobacter pylori? Los antibióticos. Antes solamente teníamos los antibióticos simples, ¿no? La acitromicina, la claritromicina, o sea, los macrólidos. Después se hizo uso de la amoxicilina asociada a al sulbactam o al ácido clavulónico. Por mucho tiempo coexistían, pero el Helicobacter hizo resistencia, entonces hoy en día además se utilizan los imidazólicos, el timidazol, el metronidazol, benzimidazol. Se puede asociar los tres, etcétera, etcétera. Y el boom que fue los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, oxeprazol, etcétera, etcétera. Esta es la base farmacológica hoy por hoy del tratamiento de la enfermedad ácido péptico. Hasta aquí ya no se hicieron más cirugías. Aparece el Helicobacter, se encuentra cómo eliminarlo y hemos solucionado hasta el 80-90% de la patología. Entonces hoy en día nos limitamos solamente a tratar estas tres cosas. El sangrado se denomina hemorragia digestiva. ¿Qué refiere el paciente? Dolor, melena. Por muchos son los signos principales. ¿Ya?
Cuando es mucho ya viene la hematemesis, es decir, vomita sangre. Generalmente el paciente conoce su historia y todo lo demás. Pero cuando no, tenemos que investigar estos tres síntomas o signos patognomónicos del sangrado. ¿Qué vamos a evaluar en este paciente? La estabilidad, ¿verdad? Signos vitales, clasificar el shock y lo que nosotros llamamos reanimación. Igualito que el trauma, sangre por sangre. Si el paciente, si el médico tiene duda, ¿qué examen va a hacer? Antes hacíamos rayos X con contraste. Hoy en día no se usa. Después nace la endoscopía gastroduodenal, que es diagnóstica y es terapéutica, es decir, podemos tratar ese momento. Si esto no resulta, me imagino que en gastro han visto las alternativas de tratamiento, escleroterapia, etc. Recién viene la cirugía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La anamnesis, el examen físico. ¿Qué le vamos a preguntar al paciente? ¿Qué cosas comen? ¿Cómo son sus hábitos? Generalmente, si ustedes recuerdan, la úlcera en el estómago es despertada por el alimento. En cambio, en el duodeno más bien cede con el alimento. La leche es muy benévola en la úlcera duodenal. El paciente se toma la leche y pasa el problema, pero no en el estómago, le aumenta el problema. La úlcera duodenal generalmente le hace despertar al paciente, es decir, el estómago vacío. En cambio, la úlcera gástrica, después de los alimentos, ¿no? El dolor es urente, ustedes ya dominan eso. Eso es lo que tenemos que preguntar. Y lo más importante, si ha tenido melena o ha tenido hematemesis. Entonces, si hay estos dos, es una hemorragia digestiva. ¿Qué sigue? Signos vitales. Si los signos vitales están normales, ya no es sangrado activo, sangró antes. ¿Qué le pedimos? Endoscopia. ¿No? Si hay los signos vitales están mal, entonces la endoscopia es urgente y la reanimación del shock es urgente. Entonces ese es el algoritmo de la hemorragia digestiva. Solo si el endoscopista dice que no se puede controlar, entonces cirugía urgente. Solo así. Por otro lado, la perforación. Ya hemos visto abdomen agudo. Viene con todo lo que tenemos que hacer en un abdomen agudo clásico, ¿no? Dolor abdominal súbito de irradiación o sin irradiación. Al examen físico, irritación. Y aquí sí nos sirve muchísimo los rayos X, tórax, abdomen, tal como hemos visto en abdomen agudo, es decir, tórax y abdomen en 2 o 3 proyecciones por lo menos. Si hay aire subdiafragmático, cirugía. Bueno. Y la obstrucción, el paciente no puede comer, ¿qué le vamos a dar? ¿O qué le vamos a pedir? Endoscopia.
Esos son nuestros algoritmos para la enfermedad ulcerosa péptica. ¿Qué nos va a decir la endoscopía? Primero nos va a mostrar el estómago, ¿verdad? Por dentro. Nos va a mostrar el píloro, nos va a mostrar el duodeno y la ampolla de Lambert. Tiene que mostrarnos el lugar de sangrado, la úlcera. Tiene que mostrarnos sus características de la úlcera. Hay úlceras planas, úlceras levantadas, úlceras excavadas. Hay úlceras con bordes elevados. ¿Ya? Entonces tiene que mostrarnos esas características. El sangrado. Hay sangrado activo, es decir, que está sangrando en el momento del estudio. Puede sangrar en napa, puede sangrar en goteo o puede sangrar, le decimos activo, como normalmente se llama achozo, ¿verdad? Un vaso sangrante. O puede ser un sangrado que está en etapa intermedia y vamos a ver el coágulo. ¿Ya? Puede ser un coágulo reciente o puede ser un coágulo antiguo. El coágulo antiguo ya tiene fibrina, en cambio el coágulo reciente es el coágulo que vamos. ¿Qué ha pasado? O puede decirnos que ya no tiene ni esto ni nada y más bien ya está cicatrizando. ¿Ya? Y nos dirá si esa cicatriz es reciente, ahí ya tiene hematina, si es ya más o menos antigua, ya tiene fibrina, o ya tiene tejido retal. Eso nos va a avisar el endoscopista. Y nosotros vamos a ver, como les decía, vamos a ver la clasificación de Johnson. Si esta curvatura, si esta úlcera está en la curvatura menor, mientras más proximal, más benigna. Si está en duodeno, más benigna. Pero si está hacia el antro o está hacia el cuerpo de fondo o fondo del cuerpo o en la curvatura mayor o es mixta, entonces tenemos que obtener biopsias, ¿ya? Porque son más malignas que benignas. ¿Cómo está diciendo? La debería de ver en gastro. Esta es la clasificación de Forrest y esta es de Sakita. Y esta es la clasificación de Jones. Entonces ahí conozco al enemigo. ¿Ya? Y ahí yo voy a plantear un tratamiento quirúrgico. Tanto para el sangrado como la perforación aguda con irritación peritoneal. Tengo que plantearme si no hay un shock activo o un shock que compromete la vida del paciente, tengo que hacer un tratamiento definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Eliminar el ácido clorhídrico. ¿Cómo logro eso? Cortando los valvos. La siguiente clase vamos a ver las técnicas. ¿Ya? Tengo que acelerar el vaciamiento gástrico, igual que el tratamiento médico. Es decir, una piloroplastia, abrir el píloro. O hacer una derivación,
es decir, otro agujero aquí, y voy a subir el intestino delgado para que se comunique y el alimento pase por aquí. En el caso de la obstrucción, puedo hacer la piloroplastia si está el píloro, o puedo hacer la derivación si no se puede hacer. ¿Ya? Y en la perforación podemos poner el parche, eso vamos a ver ya después. Preguntas. ¿Todo claro? ¿Cómo? Todo claro, 6, 8, 10. ¿Me preguntas? ¿Puedes repetir otra vez la clasificación de Johnson? Eso las voy a mostrar en diapositivas. Porque vamos a ver las técnicas para que nos entiendan. ¿Ya? Esta parte la vamos a ver ya en diapositivas. De aquí a aquí hemos hecho un repaso de lo que han llevado en gas. Y de la parte que nos interesa, por eso no ha avanzado. Todavía no hemos llevado gastro en el siguiente semestre. Tienen que estudiar. Pero en acá se no ha notado nada. En cuarto presentación, más medicina interna. Recién este año llevamos gastro, rotamos gastro. Ese es el resultado. A esta parte no nos interesa mucho, ¿no? El detalle está en gas. Y lo que les he dado ahora es la parte clínica, lo que va a hacer el gas. Pero nos interesa porque cuando no responda a esto, llega el proceso. Sí, les tengo que mostrar en diapositivas las clasificaciones, les tengo que mostrar qué es la deficiencia, les tengo que mostrar las vagotomías, las derivaciones. Eso sí o sí. Ya. Podemos irnos.